Arrancamos, mi nombre es Mariela, soy licenciada en psicología, soy psicoanalista y vengo acá a presentarles un poco mi modo de trabajar en un tema especial y principal que es el tema del duelo, que es especialmente lo que yo hago desde hace 15 años con pacientes adolescentes y adultos. Y bueno, para que me conozcan un poco, ustedes ya me conocen, algunos sí, otros no. Empecé en el año 2007, cuando me recibí en la facultad en la Universidad Católica Argentina. Empecé trabajando en la cátedra de técnicas de evaluación psicológica, que es ahí un poco donde me fue interiorizando cada vez más en esto que hoy va a ser el trabajo del duelo que yo hago en el consultorio privado y también en el hospital, ¿sí? Primero trabajando con los alumnos en las técnicas de evaluación profunda, que en este caso hay una en especial que se llama la técnica de relaciones objetales de Philipson, que es una técnica en la cual evaluamos los vínculos profundos de las personas en el inconsciente. Entonces son ese tipo de técnicas muy conocidas que uno les muestra una plantilla a las personas y tienen que elaborar una historia. A veces se toman en psicodiagnósticos o se toman para ingresar en psicotécnicos a los trabajos. Y bueno, a través de ese conocimiento me fui interiorizando cada vez más en lo que es el vínculo profundo de las personas y principalmente en ir conociendo aquellas cuestiones en este test que tendían a repetirse en las personas, como por ejemplo relaciones que eran de tipo negativas, en las cuales el sujeto de la persona tendía a querer reparar, ¿no? Reparar el objeto, sea por duelo, sea por tristeza, por añoranza, es decir, recuperar ese vínculo que no había sido del todo efectivo, tratando de que funcionara mejor. Después de 5 años de estar dando clases y acompañando a mis colegas como ayudante de cátedra en la Universidad Católica, empecé a trabajar como psicóloga también en el neuropsiquiátrico Moyano, que es especialista y se especializa en la atención de mujeres, ¿no? Y no de cualquier mujer, sino que mujeres que estaban en situaciones a veces de casos de gravedad, de psicosis extremas, que pasaban por situaciones de duelos y melancolías bastante graves, y fue así donde yo tuve el primer contacto con estas pacientes que, si bien eran duelos que estaban de alguna manera haciendo mella profunda en esta personalidad, del cual ellos no podían salir, también resultaba desde el lado del acompañamiento del psicólogo un tratamiento frustrante, pero a su vez de mucho aprendizaje. Después, en mi recorrido por el Hospital Moyano, también juntos empecé a trabajar en otro hospital de clínica de internación psiquiátrica, donde también tuve la oportunidad de trabajar con mujeres, con hombres, con adolescentes y con una población mucho más amplia, donde las situaciones de duelo venían por el lado de dificultades para dejar el alcohol o situaciones múltiples de adicción, o algunos casos también de psicosis graves o de depresiones de tipo depresión mayor. Y ahí fue donde también tuve contacto especialmente con algunos pacientes que había que ayudarlos y acompañarlos a llevar adelante el proceso de estar internados, ¿no? Donde en una internación psiquiátrica para muchos al comienzo es algo que es un shock, sea por el caso que fueren, sea porque se hayan tomado la medicación, sea porque hayan tenido un brote psicótico, acompañarlos en ese primer momento de internación y que ellos puedan internalizar que están encerrados, que no pueden salir. Es un poco la función del psicólogo, que ellos puedan ir tomando conciencia de enfermedad, conciencia de lo que los llevó a eso, y a su vez ir aceptando la medicación y el tratamiento que en estos lugares se les da, ¿no? Para luego que llegan a la conciencia de enfermedad y de conciencia de tratamiento, puedan lograr salir de la internación. En todo este recorrido, tanto en la universidad, dando clases a los alumnos, acompañándolos a ellos a hacer su propio proceso de aprendizaje, que el proceso de aprendizaje también es un duelo en sí, tanto ahí como en el Moyano, como en el hospital psiquiátrico en el cual luego estuve, también
acompañando a todos los pacientes y alumnos a realizar diferentes duelos o aprendizajes. Después de muchos años de atender pacientes, empecé a trabajar en un hospital general de Argentina, que se llama Hospital Alemán, en lo que es en las internaciones, acompañar al paciente que está internado en piso, sea por una operación grave que tenga que realizar, o internados en terapia intermedia, terapias intensivas, que principalmente ahí es el tratamiento de la interconsulta que empieza y termina. Quizás los pacientes en esos momentos me ven una sola vez y después ya no me ven más. Entonces es una intervención que tiene que ser rápida, concisa y que vaya al punto y poder resolver la situación del paciente en el momento, que muchas veces puede ser tener que aceptar una operación, de pronto que los médicos nos digan a este paciente hay que sacarle una parte del cuerpo, o decirle que despertó de una operación y le pasó algo que ya no tiene más, le tuvieron que sacar algo. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos como primera instancia junto con el equipo en ayudar a este paciente a sobrellevar esta situación que de alguna manera termina siendo un duelo en algún momento, ¿no? Después, por otro lado, también en las internaciones, en el equipo de trasplante, que yo estuve 5 años también trabajando, en trasplantes de hígado, de riñón, de médula ósea, acompañando a mis pacientes que venían del interior del país a que pudieran realizar su trasplante, tomar conciencia de que era un tratamiento que llevaba tiempo, que tenían que tener paciencia, que había que cumplir con la medicación, cumplir con los tratamientos, que a veces era muy difícil. En el caso de trasplantes de hígado, que dejaran de tomar, por ejemplo, para poder trasplantarse, o en el caso de trasplante renal, a tratar de ayudar a los pacientes que les iban a sacar un riñón o que iban a recibir una donación de riñón, también ayudarlos a hacer el duelo de esa pérdida. De alguna manera el duelo fue siempre una constante en el tratamiento con todos los pacientes con los cuales yo estuve. Entonces, mi gran pregunta que yo siempre me hacía era desde qué lugar yo podía ayudar a estos pacientes, ¿no? Desde qué lugar y qué es lo que impide a estos pacientes poder arraigarse a la vida, ¿no? Tanto en el hospital psiquiátrico como en una internación en el caso de adicciones o en el caso del trasplante. Tiene que haber mucha vida y mucho deseo de vida. Entonces el rol a veces del psicólogo es tratar de ayudar a ese paciente que tenga ese deseo de vida más arraigado para que pueda sobrellevar esta situación. Entonces ahí nos encontramos nosotros otra vez con el tema de que hay que trabajar esta capacidad de duelar. Esta capacidad de duelar, ¿qué significa? Que podamos gestionar mejor nuestras emociones. De alguna manera nuestros miedos ante un trasplante, nuestro miedo y sensación de angustia y de vacío en el caso de alguna pérdida, ¿sí? Porque duelo también significa todo eso, ¿no? Y esencialmente una pérdida. Luego de todas estas preguntas que yo me fui haciendo, me fui preguntando qué puedo hacer yo con mis herramientas, ¿no? Que yo tengo en este momento y que fui desarrollando en este hospital, en el cual también hago consultorios externos, ¿no? Aparte de internación. Y en los consultorios externos implementamos un método que se llama psicoterapia breve focal. ¿Y qué es esto? Al tener una gran población en el país de afiliados y de personas que requieren de la asistencia de salud mental, nosotros teníamos que implementar un sistema para poder atenderlos a todos. Pero no lo podíamos hacer de una manera prolongada como suele hacerse en el consultorio privado, porque al ser un hospital que teníamos y tenemos la obligación de darle asistencia a la gente que lo requiera, implementamos este sistema. El sistema de terapias breve focal está basado en el psicoanálisis. Yo soy psicoanalista. Cada profesional trabaja desde su línea. Está desde el que trabaja de la psicología social, el que hace psicoterapia cognitiva, el que hace psicoterapia familiar y parental, holístico,
cada uno desde su orientación puede implementar su sistema. En el caso mío, lo que yo hago es trabajar desde el psicoanálisis, con la escucha del psicoanálisis, y trabajar el preconsciente y consciente del paciente. Es decir, que vamos a ir a partes de la historia, ver dónde se está desarrollando el conflicto e intentar sumarle herramientas para que el paciente pueda salir adelante sin tener que hacer tratamientos largos e interminables, ¿no? Y que puedan ver en corto tiempo un resultado. Para eso nosotros investigamos en los últimos 15 años, a lo largo de los tratamientos con técnicas psicodiagnósticas, técnicas proyectivas y técnicas psicométricas, a cada paciente que accedía a nuestro consultorio pasaba por un screening y después nosotros lo computamos, y en los congresos que nos fuimos presentando pudimos evaluar que la prevalencia y la efectividad de nuestro tratamiento breve iba principalmente a la reducción de la sintomatología de los pacientes. Es decir, que lograba aliviarle los síntomas, ¿sí? Y que a largo plazo, a medida de que se iban aliviando los síntomas, los pacientes se iban sintiendo mejor. Y en el caso de que ellos requirieran seguimiento o más tiempo para sentirse mejor, se les daban casos especiales, ¿no? Se les brindaban posibilidades especiales de continuar con nosotros. Es decir que en este caso, que vamos a ir ahora a meternos en el tema del duelo específicamente, del duelo y la psicoterapia breve, yo les voy a dar un sistema que a nosotros nos ha funcionado. Lo hemos investigado científicamente y nos ha funcionado. Y hay pacientes que se han sentido muy bien. ¿Qué es un screening?, me preguntan acá. Bueno, un screening es como una batería de test psicológicos en los cuales uno investiga con diferentes técnicas, sean proyectivas o sean de inteligencia, test de personalidad. Hay un test de calidad de vida, hay un test de ansiedad, otro de depresión, que va evaluando en qué escala y en qué nivel se siente cada paciente, como para que nosotros podamos focalizar de manera efectiva el tratamiento en ese paciente. Es decir, un paciente que en el screening a nosotros nos sale con un diagnóstico prevalente de ansiedad, nosotros vamos a trabajar con un dispositivo de ansiedad. Un paciente que en un screening nos sale con un elevado nivel de depresión, vamos a trabajar con un dispositivo vinculado directamente a la depresión, ¿no? El screening es lo que a nosotros nos permite tener sería como una radiografía del médico, ¿no? ¿Entiende? La radiografía del médico o un estudio de laboratorio de sangre que el médico necesita para poder elaborar un diagnóstico y dirigir un tratamiento. El screening es lo mismo. Es la herramienta que tenemos nosotros los psicólogos para no hacer cualquier cosa, ¿sí? Para hacer un tratamiento dirigido a lo que el paciente necesita. ¿Está bien? Bueno, vamos al caso de hoy que nos compete, que es el tema del duelo. ¿Qué es el duelo?, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define el duelo como un conjunto de sentimientos y pensamientos que causan sufrimiento emocional profundo. Es decir, un sentimiento emocional profundo de tristeza, angustia, sensación de vacío y dolor que se puede sentir a veces en el cuerpo, que causa cansancio y malestar general. Los tipos de duelos que hay un montón. Según un montón de autores, solo lo que voy a hacer es sintetizar y dar una porción de ellos como para que ustedes aprendan y se vayan de acá con una idea general y concreta de lo que es el duelo, ¿no? Está el duelo normal y el duelo complicado. El duelo normal es un duelo que uno al principio se da la pérdida o se da un cambio de etapa de vida, es decir, de la adolescencia a la adultez o de la niñez a la adolescencia, a la adultez, que sería como un cambio de etapa vital, que se da sin dificultades. El paciente o la persona se va sintiendo triste, va sintiendo los cambios, pero va pudiendo gestionar de manera que no desestabiliza el psiquismo, va gestionando sus emociones y va pudiendo transformarse con herramientas nuevas y ir tomando
un lugar más sano en la vida, ¿no? Ese sería como un duelo normal. El duelo complicado es cuando ya aparecen situaciones de emociones prolongadas en el tiempo, o situaciones en las cuales se va melancolizando o complicando un duelo por la pérdida que uno no puede olvidar, que en realidad uno no olvida nunca, pero no puede levantarse de la cama, termina siendo una depresión mayor profunda. Ese es el duelo complicado, que un poco nosotros los terapeutas también acompañamos un duelo normal para aquel que lo requiera, y también acompañamos un duelo complicado para el que esté estancado y el que no pueda salir de ahí, ¿no? Bien. Después hay motivos desencadenantes diferentes, ¿sí?, por las cuales una persona puede entrar en situación de duelo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, sea accidental o por enfermedad o por vejez, ¿sí? Hace poco, esta semana, hay algunos pacientes que ya me estaban preguntando justamente por eso, ¿no? Que de pronto una me decía: se murió mi hijo hace 4 semanas y estoy devastada. Otra: mi marido me dejó. Otro paciente que me decía: encontré a mi marido que me engañaba con otra y no sé qué hacer. Cuando hay veces que el mundo se viene abajo, ¿no? Hay otro desencadenante que puede ser la separación o el divorcio, otra desencadenante de un duelo, la pérdida de trabajo. Hace poco un paciente de 78 años que seguía trabajando, lo echaron de su trabajo, no sabían que él se estaba por jubilar, y el hombre pobre venía llorando porque lo habían echado, ¿no? Cuando de alguna manera una persona que siempre su trabajo para él había sido muy importante, siempre se había comportado muy bien y ya no servía para su función y tenían que achicar personal y lo echaron, ¿no? Como una persona de un momento a otro se puede venir abajo, y la pérdida de trabajo le puede pasar a una persona mayor y a una persona joven o a una persona con una familia. Todo eso puede desencadenar un proceso de duelo. Un cambio de etapa vital, que es un poco esto que yo les comentaba antes, ¿no? De la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez y de la vejez hacia la muerte, ¿no? La etapa de la vejez también tiene un montón de duelos. Hoy en día también trabajamos en el consultorio con estos pacientes mayores que ya van perdiendo capacidades de movilidad, visión, que se sienten inútiles, que con la tecnología nueva no saben qué hacer, que no se acuerdan ninguna clave, o de pronto se sienten aislados y se van muriendo sus amigos, y entonces no saben qué hacer y se van quedando más quietos, empiezan con dolores nuevos. Bueno, toda esa etapa también conlleva un duelo, y los psicólogos especialistas en duelo o en psicogeriatría acompañan y acompañamos también esas situaciones, ¿no? Ahora, vamos a lo que es la terapia breve focalizada. ¿Hay alguna pregunta? La tecnología, ¿sí? Bueno, ahí está, la terapia breve focalizada. Vamos a lo que hacemos nosotros en el consultorio, especialmente en el trabajo de duelo. Cuando hablamos de trabajo de duelo, hablamos de trabajo, es decir, hacer un esfuerzo. No es que el duelo se hace solo, no, hay que hacer un esfuerzo, un movimiento hacia adelante, no es mágico, implica compromiso y responsabilidad. Y nosotros en la terapia breve focalizada trabajamos en 3 momentos, en 3 dimensiones. La primera dimensión que trabajamos es la de la pérdida en el duelo. Después, la segunda dimensión es el de las emociones. Y la tercera dimensión es el del cambio y transformación. Ustedes van a ver pérdida, primer momento, emoción y cambio y transformación. ¿Sí? Primero van a ir viendo en cada una de esas dimensiones cómo las etapas del duelo que seguramente fueron escuchando o leyeron en internet o en Google, que siempre está la primera etapa del shock, de la negación, de la ira, y la ira y el enojo. Bueno, estas son estas 3 dimensiones. Estas 3 emociones aparecen en la primera dimensión, que es el de la pérdida. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablamos de pérdida?
Si ustedes van leyendo el feed de Instagram que yo puse, hay una frase que dice, incluso para ganar algo hay que perder algo. Sí, porque para que nosotros podamos atravesar también este duelo tenemos que haber perdido algo. ¿Sí? En este caso puede ser la falta de un ser querido, que su falta genera a veces sensación de vacío al principio, confusión y dolor desgarrador. Imagínense, seguramente ustedes han tenido a alguien que han perdido, ¿no es cierto? Primero, la falta. La dimensión de la falta es tremendo. Es el primer momento en que la gente desconoce o piensa que no pasó. El darse cuenta que el otro ser querido que uno estaba acostumbrado a verlo todos los días o en su casa ya no está, es lo más difícil. Cuando uno cae en la cuenta de la falta, viene la sensación de vacío. La sensación de vacío y de soledad, que muchos, hay veces que en esta primera etapa lo niegan, pero por una cuestión defensiva, porque causa tanto dolor ese vacío y esa falta de ese ser querido, que es más fácil y preferible negarlo. En algunos casos vamos a ver un montón de pacientes que no caen, o no cayó y está de fiesta, y están en el velorio y están tomando alcohol y ponen música. Seguro que lo vieron, ¿no? Sí. Este primer momento es el más difícil, la primera etapa del shock, donde aparece la pérdida. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso de una paciente mía de la internación psiquiátrica que yo les conté. Se llamaba María, tenía 70 años, estaba con una depresión mayor muy, muy profunda, que no se levantaba de la casa, no comía, no tenía deseos de vida, y principalmente una de las cosas que le había pasado era que había fallecido su esposo, ¿no? Su esposo con el cual había estado toda su vida, con un proyecto en común, con una vida en común, con hijos, viajes, una vida, ¿no? Otro ejemplo, el de Raúl, de 85 años, que viene a la consulta muy triste cuando fallece su esposa, después de 50 años juntos. Yo después les voy a ir contando más adelante cómo les fue a estos pacientes y cómo trabajamos el duelo. Pero como para que ustedes puedan ir viendo en estos ejemplos clínicos, también una mujer que me contaba que se había separado después de 17 años de relación, o un hombre que estaba desesperado por la pérdida de empleo, o otro hombre también internado que le había pasado que, había decidido operarse porque tenía una hendidura en el pecho, y de pronto eso le trajo más complicaciones severas y terminó internado en terapia intermedia a punto de morirse. Y bueno, una de las cosas que habían tenido que sacarle en una de esas operaciones era un riñón, y él estaba enojado porque era una operación estética que podía haber esperado, y le trajo un montón de otras complicaciones. No iba a poder estar en el cumpleaños de 15 de su hija, no iba a poder estar en el cumpleaños de su mamá que cumplía 80 años, y a medida que se iba dando cuenta de todas las cosas que él no iba a poder participar, se fue deprimiendo cada vez más. Y de alguna manera estos son todos ejemplos de este primer momento de pérdida, ¿no? Que a veces también tiene mucho de desgarrador y mucho de confusión y dolor. Hay otra parte en la que yo hablo también, que este dolor habla de cuánto amaste. Es un concepto fundamental para tener en cuenta y entender a la hora de hablar del duelo, ¿no? De que uno no duela a cualquiera. Uno duela solo a aquellas personas que amó. Y a aquellas personas que amó profundamente, ¿sí? Aquellos con los cuales tuvo y tenía un vínculo de afecto especial importante. Aquellas personas que con su presencia nos daban un equilibrio mental, un equilibrio emocional, que su pérdida o su falta crea una desestabilización del sistema. Uno no duela a cualquier vínculo, duela un vínculo especial. Por eso el amor, acá en el tema del trabajo del duelo, es fundamental. Y es fundamental
porque justamente ese amor que queda allá se va con ese vínculo, y la parte de uno que estaba ligada a esa persona o a esa relación o a esa parte del cuerpo, en el caso de una pérdida del cuerpo, se va y no vuelve. Eso es lo más doloroso en un duelo, porque claro, uno tenía una sensación de completud con aquella persona o aquella situación o aquel trabajo, en el caso de la pérdida del trabajo, porque nos daba una estabilidad económica, o porque teníamos proyectos alrededor de ese trabajo que sostener, o porque querían comprar la casa y todo un proyecto familiar alrededor de ese trabajo también era importante. Entonces, ese vínculo que uno tenía con esto nos daba una completud tal que si eso se cae, todo se derrumba. Y ahí es donde sobreviene el duelo. Todo cambia, todo desaparece, no está, no vuelve. Ese trabajo no vuelve, esa persona no vuelve. Eso es lo que pasa en el duelo, ¿no? El tener que aceptar que no va a estar más. No va a haber un siguiente momento en que uno pueda hablar con esa persona, que uno no pueda volver a ver, o que uno pueda volver a ese trabajo que ya no está, o que uno pueda recuperar esa parte del cuerpo que se tuvo que ir y tuvo que dejar ir. La etapa anterior no vuelve. Yo no vuelvo a ser una nena, no vuelvo a ser una adolescente. Entonces esa es la dimensión de la pérdida que es tan difícil. Por eso muchos duelos se estancan en los primeros momentos, ¿no? Porque acá es cuando irrumpe y aparece el duelo en todo su esplendor. Genera incredulidad, genera negación, genera mucho, ahí está. Sí, genera mucho desasosiego. Ahí dicen, y es difícil porque parece que el mundo sigue como si nada y sin embargo esa persona querida ya no está. Tal cual, tal cual. Y es ahí donde muchos pacientes les cuesta venir y hablar con nosotros. Por eso nosotros los acompañamos y tratamos de decirles a ellos o a sus familiares que traten de estar acompañando, traten de, aunque sea, que no se aíslen, que hablen, que salgan, que hagan una tarea al día, porque es ahí donde más nos necesitan, ¿no? Porque es ahí donde empezamos el camino de a dos, donde es importante ese de a dos, porque esa persona que se quedó sin nadie o sin ese algo tan significativo e importante, está triste. Una paciente me decía, siento como si me hubiesen tirado en el medio de la calle, ¿no? Como si me hubiesen barrido de un escobazo. Tengo que dejar mi casa, ya nada de lo que tenían ahí alrededor y compartían con esa persona tenía sentido, generaba más dolor, ¿no? Porque es acá, en esta dimensión de la pérdida, que es la primera etapa de la terapia breve, es donde caemos junto con el paciente en las profundidades más oscuras del alma humana, donde el paciente llora, donde el paciente se encuentra con su pérdida y se encuentra solo con su alma teniendo que salir adelante. Entonces ahí es fundamental que puedan asistir a pedir ayuda, que puedan juntarse con los seres queridos y que los seres queridos estén, que no se sientan invadidos, que uno acompañe a la distancia como sea, pero es así esta primera dimensión de la pérdida, ¿no? Que nosotros trabajamos muy cuidadosamente, respetando también al paciente, incitándolo siempre a que haga el trabajo del duelo, que no es que viene a la consulta a no hacer nada, y ya viniendo a la consulta está haciendo algo. Ya levantándose y viniendo a vernos está haciendo algo. Eso es importantísimo, que es un poco lo que yo les quiero transmitir para que ustedes se puedan ir con una idea, ¿sí? de la dimensión de lo que esto implica, ¿no? Y después viene la dimensión emocional, que es la segunda etapa de la terapia, que ustedes imagínense que una terapia breve más o menos dura entre 18 y 20 sesiones, ¿no? Que calculamos que es una vez por semana, son alrededor de los primeros 3 meses, ¿no? Los primeros 3 meses fundamentales para que nosotros podamos lograr una vinculación
y cercanía con el paciente, y que el paciente sienta que el venir a vernos a nosotros les hace bien, y que es algo por eso que están haciéndolo, no lo están haciendo por nosotros, ¿no? No hay un tiempo exacto, ¿no? Porque me imagino que ustedes se preguntarán cuándo hacemos una fase, cuándo estamos en la otra fase. Mis pacientes a veces me preguntan eso y yo les digo, no hay un camino recto. Uno va atravesando las fases del duelo como puede. Va, viene, retrocede, sigue adelante, porque no hay una directriz que nos diga que nosotros, haciendo tal o cual cosa, vamos a salir en poco tiempo. Eso es mentira. Cada uno, cada duelo es diferente. Cada personalidad es diferente y cada persona tiene diferentes capacidades de duelar, ¿no? Ahí entramos en otro tema, ¿no? Cuando hablamos con esto de la capacidad de duelar. Hoy en día se habla mucho de la resiliencia. No sé si ustedes escuchaban hablar de resiliencia, ¿no? ¿Hay alguno que sabe algo? Ahí. Sí, cada cual a su tiempo. Sí. Bueno, la resiliencia es esta herramienta, esta capacidad que hoy en día se usa mucho, que es la que todos tenemos para salir adelante, ¿no? Esta capacidad de que no sabemos de dónde sale, que está acuñada ya más o menos, estamos hablando de 1950, con el autor Viktor Frankl, que les cuento un poquito la historia, que él había estado junto con su familia en un campo de concentración en Auschwitz y todos murieron, todos fueron masacrados y él se quedó solo. Un psicoanalista que luego transformó su situación de duelo y desesperación en el campo de concentración y elaboró toda una teoría que hoy se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es la psicología basada en la búsqueda del sentido, ¿no? Que hay un libro muy conocido de él que se llama El hombre en búsqueda del sentido. De ahí viene el término de resiliencia, ¿no? De esta capacidad ante situaciones desesperantes de poder encontrar en la esperanza y en la ligación con el amor, con la fuerza de amor, una salida. Que si ustedes van viendo un poco en mi Instagram los posteos que yo voy haciendo, una de las cosas que yo pongo como herramienta fundamental para salir del duelo es la resiliencia. Por otro lado, el amor y la valentía, porque para salir adelante hay que ser valiente. Y ser valiente no significa no tener miedo, al contrario. Es aceptar y aún así, teniendo miedo, ser valiente, salir adelante y enfrentar la situación real, que no es fácil. Por eso, para tolerar salir adelante y hacer un trabajo de duelo, la valentía, el amor, el esfuerzo es importante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, hay que rearmarse, hay que reinventarse, tal cual. Y ahí entramos, bueno, en la segunda etapa de la terapia, que es el de las emociones, en donde van a ir apareciendo las emociones de cada uno de los pacientes y aquellos que los estanca en cada etapa. Es decir, una paciente que, por ejemplo, me contaba que hace 16 años que se separó del marido y todavía sigue atrás de él, me cuenta un poco su historia, me dice, no, bueno, pero yo tenía toda una historia de vida armada con él, yo lo ayudé a que él trabajara, hicimos un negocio juntos, y una vez que él estaba todo armado y que le iba muy bien, me deja, no tuvimos hijos, no pudimos armar una historia de vida digamos, de familia, y yo tenía una proyección, como esta paciente se había quedado anclada en el odio y la bronca por la pérdida, no solo por el haberse sentido engañada, sino que también haber perdido todo ese tiempo, 16 años de vida, apostando a una relación que no fue, y que ya a la hora de tener hijos ya se le había pasado el tren, ¿no? Como a veces la situación real y el enojo y la ira provocada por eso hace que también un duelo se estanque.
porque no solo fueron 16 años con esta persona, sino que después esta paciente pasó otros 10 años más duelando y enojada, ¿no? Donde se había quedado aislada, su familia ya no le hablaba, sentía vergüenza de seguir hablando de su duelo. Y de alguna manera ahí estábamos hablando de un duelo complicado y cómo estas emociones en esta etapa, segunda etapa del tratamiento, hay que tratarlas y trabajarlas de modo tal de que un paciente pueda salir de ahí poniendo en palabras lo que le pasa y pudiendo implementar otras estrategias de cambio, ¿no? Que si bien esa pareja o esa persona que ese trabajo que ya no está o esa etapa que ya no está, o también duelar una expectativa de vida que uno tenía, ya no está, y poder seguir adelante, ¿no? Para después poder pasar a la etapa de transformación y de cambio, ¿no? Donde se implementa según la creatividad de cada persona y según las herramientas que uno puede aportar, el cambio, el salir adelante, porque muchos no pueden cerrar un duelo, y cerrar un duelo se cierra de múltiples maneras, desde cosas sencillas como desparramar las cenizas en el caso de una muerte, o por ejemplo el paciente de 85 años que yo les conté, empezó a escribir sus memorias y en relación a su vínculo con su mujer que falleció, y eso para esa persona fue sanador. Le hizo bien, le permitió cerrar su duelo, le permitió empezar a guardar las cosas de ella, a dejar de hablar con la foto de ella todos los días, y empezó a seguir adelante. Y sí, con 85 años y todo, siguió adelante. Cada herramienta, y ya vamos a ir viendo en la próxima clase, específicamente en la etapa de cambio y transformación, todas las herramientas que podemos tener para ayudar a una persona en duelo y que ustedes pueden ir implementando en el caso de que lo necesiten en este momento. Bueno, estamos llegando al final. Les agradezco a todos por estar acá, por acompañarme, por estar conmigo en este vivo, y próximamente ya van a tener algunas novedades en el caso de que hiciéramos otro vivo más adelante. Yo les voy a estar avisando. Gracias por estar. Chao.